Ok, jóvenes, para concluir lo que traía aquí y que habíamos hecho de manera presencial, ¿verdad? Pues lo voy a completar ahorita por lo menos esto que traía aquí, que básicamente son las secciones 3.1 y 3.2, y para después tratar de hacer un solo video sobre las 3.3 y 3.4. Así que esto sería como continuación de lo que hicimos en clase. Que les recuerdo que estábamos analizando el caso complejo en específico con esta matriz, ¿verdad? Dijimos que los valores propios eran así, ¿verdad? Que pues como son casi iguales, ¿verdad? Solo varía un signo, con que analizamos uno es suficiente. Un vector propio era de esta manera, las soluciones entonces eran de esta forma, por resultados anteriores. Lo reescribimos como en términos de senos y cosenos con la fórmula de Euler. Y chequeamos que al escribirlos como en términos de su parte real y su parte compleja, resulta que estas dos que son reales, ¿verdad? Recuerden que la parte compleja es lo que acompaña ahí, ¿verdad? Que es real. Entonces, chequeamos que precisamente esas dos funciones satisfacen que son soluciones del sistema también. Perdón. Y que evaluadas en cero me generan dos vectores que son LI. Entonces, por uno de los teoremas que hicimos antes, en capítulo 2, tengo que evaluadas en cero me dan dos vectores LI. Entonces, la combinación lineal de ellos es la única solución que satisface esta condición inicial, ¿verdad? Luego verificamos que, bueno, aplicamos este teorema, ¿verdad? Y verificamos que incluso, pues, para ese caso particular, esa es la única solución porque asumíamos que había otra. Hicimos esta derivada, les recuerdo incluso que hicimos algunos de los detalles aquí. No, perdón. Y aquí, ¿verdad? Y a partir de esto, pues chequeamos que P' era 0. Y entonces, si eso era 0, resultaba que tenía que ser una constante, ¿verdad? Solo que estamos trabajando con complejo, entonces tiene que ser una constante compleja. Para que esto sea una constante compleja, entonces tiene que pasar que esta parte de aquí, u de t más i por b de t, tiene que ser este exponencial pero negativo por una constante, ¿no? Para que se elimine el exponencial me quede la constante. Así, al final, pues se les decía, queda un detalle ahí para chequear, se los dejo. Recuerden que este tipo de cosas son las que uno tiene que rellenar para comprender a perfección los libros, ¿verdad? Y pues resulta que al final esto implica que el hecho de que esto sea un complejo por este exponencial implica que es una combinación lineal de las dos funciones que habíamos obtenido anteriormente. Y eso básicamente es resumen de dónde nos habíamos quedado. Para terminar, entonces, veamos entonces cuál es la clasificación del 0,0, que acuérdense que es el punto de equilibrio en este tipo de sistemas. Notamos entonces que, bueno, es uno, ¿verdad? Es el que siempre está, en el caso de que las matrices sean no singulares. Esta matriz que estamos tomando no es singular, salvo que beta sea 0, ¿verdad? Noten y pues de hecho eso estamos tomando en cuenta aquí, ¿verdad? Que beta no sea 0. Así que no es singular. Por tanto, entonces, el único punto de equilibrio, o sea, la única solución constante del sistema es 0, ¿verdad? Entonces queremos ver qué tipo de punto de equilibrio es. Resulta entonces que aquí me aparece un nuevo tipo de punto de equilibrio que se le llama centro en el libro. Para ello veamos su comportamiento. Notamos, fíjense que las dos soluciones son periódicas, ¿verdad? Las que al final me generan la solución general. Y superior es 2pi sobre beta, ¿verdad? Por las propiedades del seno y el coseno. Ya vamos a observar en la siguiente figura algunas de las soluciones. Y fíjense, decimos cuando beta es mayor que 0, las soluciones esas van a recorrer, se van a recorrer en el sentido del reloj, en el sentido usual, positivo. Y si beta es menor que 0, pues va a pasar lo contrario.
Y ahí está, fíjense la solución. Digamos que tiene todo el sentido del mundo decir que 0,0 es un centro, ¿verdad? Algunas de las soluciones pues son estas, ¿verdad? Si recuerdan, nosotros habíamos ya analizado un sistema de este tipo y si no me equivoco era el caso donde beta era igual a 1, ¿verdad? Porque habíamos resuelto ecuaciones de la forma x' igual a x y y' igual a menos y, que supuestamente es un sistema, pero noten que son ecuaciones. No, era al revés, x' igual a y igual a menos x, ¿verdad? Y ya habíamos generado un diagrama de pendientes para ese sistema y pues ahí creo que incluso indicábamos las soluciones. Bueno, eso es parte del libro, ya que lo tengo por aquí. Creo que fue uno de los ejemplos que hicimos de no eran sistemas, están en ecuaciones, creo que fue al inicio, ¿verdad? Del segundo capítulo, si no me equivoco. Sí, acá, x' igual a y igual a menos x. Si fijan, ahí están las soluciones circulares. Noten que aquí no tiene sentido decir, quizás incluso por ello tampoco no es tan conveniente el campo vectorial, ¿verdad? Porque habíamos dicho por eso de que los vectores esos se entrelazan y así como está, fíjense, pareciera que fuera una fuente, ¿verdad? Un punto de equilibrio, así como está aquí. Recuerden que estos diagramas son para el mismo sistema. Pero noten que aquí no tiene sentido decir ni que 0, 0 es un sumidero ni que es una fuente, porque las soluciones ni se acercan ni se alejan de él. Están simplemente haciendo ciclo, ¿verdad? Alrededor del origen, ¿verdad? Y entonces a ese tipo de punto de equilibrio es que se le llama centro. Se da otro caso que siempre es dentro de, recuerden que nos interesa aquí, estábamos diciendo que si los valores propios eran reales distintos, pasaba una cosa, que fue lo que hicimos aquí antes, ¿verdad? Daban estos tipos de comportamientos y ahora estamos con los complejos. Primero analizamos este caso donde lo que tenía en particular, noten, ese valor propio es que la parte real era 0, ¿verdad? Ya ahora en este otro caso, si ven la matriz, tiene su similitud con la anterior, por lo que allá era alfa igual a 0, precisamente la parte real que del valor propio. Noten que los valores propios acá son alfa más o menos beta por i. Y entonces es como que la forma general de un número complejo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Aquí es donde ya fíjense que aparece lo quizás más conocido que uno traía de ecuaciones diferenciales para ecuaciones de orden 2 o más, ¿verdad? En las cuales aquella ecuación auxiliar me daba soluciones complejas, ¿verdad? Recuerdan, eran exponenciales, cosenos y cosenos. Perdón. Entonces, por los mismos argumentos que antes, si este es el valor propio y este se puede verificar, ¿verdad? Que es un vector propio asociado a él. No tengo otra vez, solo se está trabajando con uno de ellos, ¿verdad? Son casi iguales, ¿verdad? O el análisis va a ser bien similar, ¿verdad? Para los dos. Entonces, y además por lo que se comprueba después de las partes reales y complejas, pues eso como que justifica más el hecho de solo trabajar con uno de ellos, ¿verdad? Entonces noten que perdón, la solución entonces se puede reescribir otra vez utilizando la fórmula de Euler, ¿verdad? Para reescribir estos exponenciales complejos, como de esta forma, ¿verdad? De hecho aquí me faltó una T y déjenme ese tipo de cosas, me gustaría corregírselas ya cuando le subo esta presentación al campus virtual. Entonces déjenme ahí marcarlo para recordarlo. Entonces, uno utiliza la fórmula de Euler, me queda una expresión de esta forma, fíjense que se parece a la anterior, bastante a la anterior, ¿verdad? Comparemos. Aquí la parte real era coseno menos seno, parte compleja seno coseno. Aquí, ¿qué pasa? Bueno, se agregó este exponencial. Noten que eso entonces definitivamente ya no me va a generar ese tipo de comportamiento, ¿verdad? Porque
esos exponenciales multiplicando esos senos y cosenos, pues ya uno no espera que solo estén encerrados, ¿verdad? Y dando vueltas, sino que vayan creciendo. Esos exponenciales, recuerden que, eh, bueno, dependiendo de los valores de alfa y beta, pueden tender a infinito o decrecer, ¿verdad? Tendiendo a cero. El punto es que no se va a dar ese comportamiento de estar solo dando vueltas, ¿verdad? Entonces, si alfa igual a cero, pasa lo de antes. Las soluciones van a tener ese comportamiento circular. No necesariamente circular, ¿verdad? Pueden ser incluso elipses, ¿verdad? Pero va a ser ese comportamiento de solo estar ahí haciendo ciclo, ¿verdad? Alrededor del punto de equilibrio, que en este caso es el origen. Y en el caso de que no, los nuevos puntos que se generan se les van a llamar espirales. Una por la forma de la solución, que ya la vamos a observar, y fíjense también se clasifican como, si alfa es menor que cero, la va a llamar un espiral sumidero o sumidero espiral, ¿verdad? Fíjense que yo solo traduzco así como textualmente, porque muchas veces las traducciones generan ambigüedades, ¿verdad? De hecho, los nombres, fíjense, con los que comúnmente se les llama a los sumideros y las fuentes, creo que son atractores y retractores. O por lo menos esos son los que yo recuerdo cuando llevé estos cursos, pero para que no se creen ese tipo de problemas de traducción, ya después le dicen a uno en inglés, porque los libros que lee más de matemáticas son en inglés, ¿verdad? Después uno ve zinc, y traduce, ¿verdad? Porque quizás el inglés no es, como no es la lengua nativa de uno, muchas palabras no las maneja, entonces uno viene y dice, ok, voy a traducir zinc textualmente, entonces me da desagüe, ¿verdad? Entonces uno piensa, ok, bueno, desagüe, atractor, tal vez hace asociación, ¿verdad? Pero en ese sentido yo prefiero solo traducir textualmente, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues sería zinc, spiral zinc, en inglés, ¿verdad? Sumidero espiral, espiral sumidero, o sea, ¿no? O sumidero que es espiral. Y en el caso de que sea mayor que cero, ahí ya no se van a acercar, ¿verdad? Al origen, sino que se van a alejar. Y entonces, póngase a pasar, sería como como cuando se genera un remolino, ¿verdad? Que en vez de estar metiéndose, más bien va como saliendo, ¿verdad? Hacia afuera. Remolino de esos como torbellinos, ¿verdad? Que se forman en el mar. Y entonces en este caso se le llama fuente espiral, o espiral fuente, o espiral que fuente, ¿verdad? No sé cuál será la mejor forma de hacer una traducción textual, pero ustedes entienden, ¿verdad? A lo que me refiero. Y entonces estas son las formas, ¿verdad? De esos nuevos tipos de puntos de equilibrio que se salen de lo de antes. Bueno, estos pues son sumideros y fuentes, ¿verdad? Porque se acercan o se alejan de las soluciones. Pero ahí se ve claramente, ¿verdad? En las gráficas, por qué lo de fuente espiral, ¿verdad? O espiral fuente, ¿verdad? O espiral sumidero. Estas se van alejando, ¿verdad? Del punto de equilibrio. Estas se van acercando al punto de equilibrio. Al ver este tipo de gráficas, uno como que no se hace raro que mucho de esto, ¿verdad? Se utilice en aplicaciones relacionadas con clima, por ejemplo, donde muy comúnmente se dan este tipo de comportamientos en las corrientes de aire y eso, ¿verdad? Así que no es extraño ver que esto haya tenido bastante peso en esas áreas, ¿no? Ok. Entonces, fíjense, aquí esto, pues definitivamente se ahorró mucho porque el hecho de que o que la solución general se pueda reescribir así, tiene mucho que ver con lo de antes. Fíjense, igual que antes, se puede probar que estas dos son soluciones reales, tales que evaluadas en cero, generan vectores que son LI por el teorema del capítulo 2. Entonces, esto va a ser la solución al sistema con condición inicial X de 0 y ahí en específica, ¿verdad? Y al final, pues se puede ver que es la solución general. Y
pues aquí básicamente sería repetir. Les recomiendo ahí como, especialmente si les quedaran dudas en estos argumentos, ¿verdad? Entonces, o si no han llevado variable compleja, como para acostumbrarse, ¿verdad? Porque si uno no ha hecho variables complejas, este tipo de cosas es como nueva, ¿verdad? Entonces les recomiendo ahí llenar los detalles, que es básicamente repetir lo que se hizo para el caso anterior, ¿verdad? Esto de acá. Sí, aquí el error que tenía es que no lo puse la T, ¿verdad? Pero aquí sí está, si se fijan, aquí no hay problema. Ok, como les decía, entonces para esta primera parte les dejo estos dos ejercicios con este corto video, pues en comparación a lo que normalmente hacemos. Terminaríamos entonces estas secciones 3.1 y 3.2, ¿verdad? Ahí al final del capítulo pues hay más problemas y cuando termine las secciones 3.3 y 3.4 pues les voy a asignar más problemas de estos del final del capítulo 3, ¿no? Entonces por ahora trabajen estos 10 y 11 para ir avanzando. Y fíjense que este es el caso que les decía, que pasa cuando la matriz del sistema es singular, que ya no solo hay un punto de equilibrio, que pasa con el análisis ese de los valores propios, etc., ¿no? Bueno, pues nos quedamos entonces por aquí ahora sí, pendientes para la próxima parte donde terminemos este capítulo 3, ¿no? Saludos a todos.